La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad Aunque Duela a esta tercera entrega y última de los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani en esta visita del mes de marzo del año del Señor 2012. Querido padre, muy buenos días. Muy buenos días, Fabián. Muy buen día a la audiencia. Me estaba preocupando. Creí que era el último. No, el último de marzo. Ah, por eso, ya me estaba preocupando. Digo, Lo están echando. Me están echando. Un día muy importante hoy, desde el punto de vista litúrgico. Es la fiesta de San Benito. Ah, la fiesta de San Benito. Pero además, en la iglesia primitiva, un miércoles como hoy, a los catecúmenos que iban a recibir el bautismo en la vigilia pascual, se les hacía el famoso éfeta, la ensalivación de sus oídos, de sus narinas, para que se abrieran sus sentidos a la palabra de Dios, se les entregaba el Evangelio y además, después, seguían las ceremonias, tenían que hacer su profesión de fe, se les entregaba el símbolo de los apóstoles, el credo, y por último, el Padre Nuestro, para enseñarles a rezar. Señor, enséñanos a rezar, habían dicho los apóstoles, nuestro Señor les enseñó el Padre Nuestro. Pero vemos los evangelios, el credo y el Padre Nuestro. Y munidos con estas tres armas, después regresaban a sus casas, esperando todavía casi 2 semanas, una semana larga, para poder recibir el bautismo. Y muchos de los mártires guardaban consigo esas copias de los evangelios y del credo, y en muchos casos esas páginas quedaron manchadas con sangre de mártires. Así que día muy importante y muy también apropiado para los tiempos que vivimos. Si todos los bautizados fueran fieles a los evangelios, a la Sagrada Escritura en general, a la tradición, la otra parte de la revelación oral, al magisterio de la Iglesia, el verdadero, el infalible, al credo y a la profesión de fe, y hoy por hoy a los catecúmenos habría que entregarles el juramento antimodernista. Si fueran fieles a todo eso, si fuéramos fieles a nuestras promesas del bautismo, las cosas irían un poco mejor. No sé, ¿qué les parece? Así es. Por eso digo, día muy importante. Ya lo creo. Y que San Benito nos guarde la sagrada liturgia, la liturgia tradicional, que él tanto bregó por ella, y también que nos conceda la gracia de la fidelidad a los evangelios, a la tradición, a la Sagrada Escritura, al magisterio perenne de la Iglesia, al credo y a la oración de la Iglesia. Y ahí estamos entonces. Bueno, muy bien. Habíamos quedado ayer hablando habían quedado ustedes hablando de Monseñor Felé, con respecto a la visión de esa visión distorsionada del estado de la Iglesia, de la crisis, no como crisis terminal, sino como una de tantas crisis que se han de superar, pero que en definitiva no da la visión concreta y completa. Y me parece que ese es uno de los fundamentos por los cuales podríamos decir que Monseñor Felé está tan equivocado, ¿no? Esta falsa visión. Usted justamente pone en la introducción a la publicación de la carta que se le enviase ayer mismo, o antes de ayer, el lunes, está firmada el día de San José. Uh-huh. La carta que le mandara Don Buc a Monseñor Felé, usted hace un comentario previo, dice, despuntan y despuntarán obras santas. Pone un signo de interrogación. Esas obras santas son palabras de Buc a Monseñor Felé. Y usted dice, ya se viene la solución y la restauración de la Iglesia Católica, en bastardilla y entre comillas, de la cual usted habla, Monseñor Felé. O sea, usted pone en boca o en la pluma de Monseñor Buc esas palabras. Exacto. Y después habla de mesianismos baratos e impíos. No habrá solución a esta crisis. Solamente Cristo podrá con ella. Y ya después viene, claro, la naturaleza que sale. Que brota. Asco y bronca, mucha bronca.
pero tiene que ver, justamente ayer terminábamos, sin tener nosotros noticias de esta carta. Exacto. Terminábamos lo que estábamos viendo, todavía falta, algunos autores, sobre la cuestión de la supuesta restauración, ese periodo de reflorecimiento de la Iglesia. Habíamos visto lo que dice el padre Castellani, lo que dice el padre Memmier, lo que dice el padre Sánchez Abelenda, lo que dice Hilaire Belloc, y habíamos terminado con lo que dice Monseñor Felé. Sí. Y hoy esta carta yo creo que viene a redondear perfectamente. No sé si quiere completar un poco el pensamiento. ¿Ustedes las leyeron ya, no, la carta? La carta sí, y bueno, está publicada ya en un montón de blogs. Yo esperé un poco para que pasara esa tormenta inicial que hace que, como en toda tormenta, en medio de la borrasca, tampoco se pueda ver demasiado claro. Pero la publicidad que le han dado ya es clara. Es claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Dime quién aplaude esta carta y los pedidos que llegan, pues ya no es la carta sola, sino los que acompañan los comentarios, ¿no es cierto? Y me imagino que al interior mismo de la fraternidad, muchísimos fieles y muchos sacerdotes estarán anhelando que Monseñor Felé responda positivamente a esta carta y a lo que el contenido de ella. Claro. Entonces usted esperó, justamente hizo bien, y ahora entonces... Para dejar pasar un poco esa tormenta inicial, cuando veo que aparece en el medio la traducción al español hecha por la Boardilla de Jerónimo, yo ya ahí uno puede tomar, de acuerdo a los blogs que la van publicitando, cuál es el verdadero espíritu, ¿no?, de lo que se le sigue. Me imagino que habrá entrado en otros. O no, pues, por supuesto. Me faltó Panorama Católico, no sé si lo publicó Panorama Católico, pero... Pienso que no, porque ahí hay espacio para todo lo que es católico, nada más. Ah, entonces esto no entra. Puede ser. Y bueno, indudablemente que analizando, tampoco no nos hemos sentado a hacer un análisis tan en profundidad de la carta, porque realmente es vergonzosa, ¿no? Pero ni con cola pega, ni cola books, ni con cola pega esto. Sinceramente... aunque queda uno pegajoso, porque realmente... Yo ayer tuve que apagar la computadora cuando empecé a leer. Se tomó una paso de los toros. No, le dije, la computadora, digo, tiene diabetes, empezó a salir azúcar por todos lados. Melosa como ella sola la carta. Faltaba Schiavi nomás para cortar tanta dulzura. Ay. Bueno, si le parece podemos leer la carta. Bueno, porque... dele, porque los que no la conocen... Espere un poquito... Pero sin comentarios, porque no necesita. ¿Le parece? La verdad que con todo lo que nosotros hemos hablado sobre el tema... Pero lea la introducción suya. Bueno, eso es mejor que la carta, por lo menos para un poco... Arrancamos diciendo que el 5 de mayo de 1988, Monseñor Lefebvre firmó un protocolo de acuerdo que él mismo calificó después de Operación Suicidio. La Santísima Virgen salvó en aquella oportunidad a la fraternidad. Ahora Monseñor Felé está embarcado en esa misma autodestrucción y quizás terminará firmando algo peor. Pero la Santísima Virgen no está obligada a volver a salvar la obra de Monseñor Lefebvre. Ya intervino una vez claramente, y como dice el mismo Bux, ¿podrá el Señor concederos otra oportunidad? Él lo dice hablando de esta benevolencia y de este amor que siente Benedicto XVI por la fraternidad. ¿No? Nos encontramos con esta carta que reproducen a rabiar los blogs dedicados a bendecir el acuerdismo en todas sus formas, y que se deshacen en alabanzas a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, a Teresa de Calcuta, a todo el establishment, ¿no?, del modernismo, a Escrivá de Balaguer. No nos sorprende. Aquí hay más de uno interesado y beneficiado en el arreglo. Por supuesto, los chupamedias de siempre y los ingenuos verán en esta carta la excusa suficiente, casi con lágrimas en los ojos. Pero a los que ya teníamos lágrimas derramadas por el suicidio de la fraternidad, nada de esto nos toma por sorpresa. Véngase a Roma, a la Roma modernista y anticristo, Monseñor Felé, que como usted bien dice no es la iglesia oficial. Sabemos que hay cosas que no les gustan a los feligreses y sacerdotes de la fraternidad fieles al espíritu de Monseñor Lefebvre,
pero una vez que estén dentro de la maroma, lo iremos arreglando. Roma los necesita. Roma los necesita. Ya se viene el amanecer de la restauración litúrgica, que ha empezado con Summorum Pontificum, llega a decir Bux, ¿no? Muy importante eso, a ver, repítalo, porque eso no me había quedado... Ya se viene el amanecer de la restauración litúrgica que ha empezado con Summorum Pontificum. Mon Dieu. Por eso digo que la misa people. La misa people. No va a ser fácil no hacer comentarios dentro de la carta de Bux, porque es realmente para que nos ocupe todo este programa de hoy. Lamentablemente no lo vamos a hacer. Destrucción final, debemos decir nosotros, dada a la Santa Misa de siempre, Summorum Pontificum. Crecimiento imparable ahora de la misa bastarda. Despuntan y despuntarán obras santas, dice Bux. Ya se viene la solución y la restauración de la Iglesia Católica, de la cual usted habla, Monseñor Felé. Mesianismos baratos e impíos. No habrá solución a esta crisis. Solamente Cristo podrá con ella. Asco y bronca. Mucha bronca. Dejemos a Felé y a sus secuaces dentro de la Roma apóstata y de la neofraternidad que sigan empujando el carro de perdición. Porque aquí vemos que también los secuaces están dentro de la Roma modernista. Hay todo un arreglo. Por eso, a buenas y a primeras, yo lo que acuso aquí es de un contubernio. Y una vez que tengan pactadas las 30 monedas, adjudíquenselo a las cruzadas de Rosarios o al beato Juan Pablo II, que por anticipado les obtuvo el milagro sin necesidad de hacer la novena que hemos publicado también en nuestro blog. Que está dicho, de paso, está espectacular. Para nosotros está todo dicho. Solo resta consumarlo. ¿Lo harán? Aunque no lo hagan, el objetivo ha sido cumplido. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X como tal está agonizando. La obra de Monseñor Lefebvre está herida de muerte, como siempre quiso hacerlo Ratzinger. Yo le hablaba fuera de micrófono, hace un ratito, de un trabajo que había hecho respecto del motu propio del 2007 y particularmente la carta de Benedicto XVI que lo acompaña. Y en aquel entonces yo decía en una segunda parte de mi análisis, mucho más importante para nosotros, dadas las circunstancias, es que la parte final de la carta de Benedicto XVI a todos los obispos del mundo constituye un ataque al presente de la Iglesia, particularmente la obra de la tradición y por la tradición, con la finalidad de culpabilizarla en breve de no haber aprovechado la ocasión que le ofrecía. Esto vio la luz el 3 de septiembre del 2007. Y yo decía, Benedicto XVI culpabiliza a Monseñor Lefebvre post-mortem y en un futuro próximo culpabilizará a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y a todos los institutos y congregaciones vinculados a la tradición de que, a pesar de su motu propio, no han hecho lo necesario para, y estas son palabras de Benedicto XVI en la carta a los obispos, no han hecho lo necesario para llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia y conquistar la reconciliación y la unidad, de no haber hecho todos los esfuerzos para reencontrar de nuevo la unidad. Entonces vemos que las palabras que le dirige Nicola Bux a Monseñor Felé incluso son de fuerza atenuante, de menor fuerza, que el contenido en la misma carta de Benedicto XVI a los obispos. Va a acusarlo de no haber hecho lo necesario para llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia, de conquistar la reconciliación y la unidad, de no hacer todos los esfuerzos para reencontrar de nuevo la unidad. Y justamente a mí me había dado la misma impresión, esa carta de Benedicto XVI, que la que me produjo anoche esto.
Y yo califiqué a ese motu propio, al final de todo, en la conclusión, califico a ese motu propio de la simplicidad de la paloma y la astucia de la serpiente. Pero que la simplicidad de la paloma, que vemos también en la carta esta desde antes de ayer, es una astucia más de la serpiente. Por supuesto no me lo perdonaron esto, en el interior de la fraternidad. Salió publicado en la Puerta Latina, el superior no se dio cuenta de la parte final, porque hubo un intercambio de diferentes versiones, que cada vez me hacía cambiar algo, me hacía modificar algo, hasta que, bueno, al final ya lo puse, bueno, o sale o no sale, y le modifiqué la introducción y la parte final, y salió sin que lo leyera, de lo cual se arrepintió después, pero salió, y está todavía en la Puerta Latina, Pero ven, la carta esta también vehiculiza lo mismo, la simplicidad de la paloma, la astucia de la serpiente, pero esa simplicidad, esa bonería, esa gentileza, hasta esa caridad, porque por supuesto caridad, sin definir lo que es la caridad, sale por todos los renglones de la carta, es una astucia más de la serpiente. Como yo dije, no íbamos a hacer comentario y al final estamos haciendo comentarios. Y todavía no empezamos a leer la carta. Sí. Bueno, léala. Ya sabemos. Vamos. Bueno, aparte es muy interesante decir que la carta está dirigida a Monseñor Felé, pero también a toda la fraternidad. Pues dice, a su excelencia Monseñor Bernard Felé y a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Excelencia reverendísima, queridos hermanos. O sea, esto es para todos. Y tiene su razón de ser. La fraternidad cristiana es más poderosa que la carne y la sangre, porque en ella se anticipa, gracias a la divina Eucaristía, la vida del paraíso. Jesucristo nos ha llamado a hacer la experiencia de la comunión. En esto consiste nuestro yo. Comunión es estima a priori por el otro. Esto es comunión. Estima a priori por el otro, porque tenemos en común al único Señor. Por eso la comunión está disponible a todo sacrificio por la unidad, una unidad que debe ser visible según la voluntad final de nuestro Señor en la plegaria al Padre, que todos sean uno. Dicho sea de paso, esta ya invocación al ut unum sint, que fue el lema de todo el ecumenismo malsano de Juan Pablo II, ya forma parte de la condena que Pío XI pone en Mortalium Animus. Totalmente. Y es digno de ser destacado porque dice, y no cesan de repetir infinitas veces, ut unum sint, ut unum sint. Perdona, ayer lo hemos citado en boca de Monseñor Felé, cuando vimos la cuestión del argumento ad hominem. ¿Recuerdan ustedes? Él hace de los ortodoxos. Apela al ut unum sint. Qué bárbaro, en aquella conferencia de Kansas City del 2005. O sea, aunque se pongan vestimenta talar, asoma la colita por ahí, ¿no? Del diablo. Bueno, porque este ut unum sint ut credat mundos, visible, es el testimonio decisivo de los amigos de Cristo. Es indudable que no pocos hechos del Concilio Ecuménico Vaticano II y del período sucesivo vinculados al elemento humano de este acontecimiento han representado verdaderas calamidades y causado dolor a grandes hombres de iglesia. Pero Dios nunca permite que su iglesia llegue a la autodestrucción. Eso es una hipocresía absoluta. Pero además lo reducen al elemento humano, como si no tuviera que ver lo teológico, lo doctrinal. Pero igual, hipocresía absoluta. Porque esos mismos que él está ahí supuestamente condenando han sido hechos cardenales. Claro. Se les han adjudicado universidades, episcopados. Por favor. O sea, de hecho, Ratzinger es el gran elemento humano del concilio. Así que, sí. No podemos considerar la dureza del elemento humano sin tener confianza en el divino, es decir, en la providencia, que aún en el respeto de la libertad humana guía la historia y en particular la historia de la Iglesia.
pues entonces no escribas cartas a Monseñor Felé ni a la fraternidad y deja que Dios intervenga. Claro. ¿Para qué estás escribiendo perdiendo tiempo, tinta y demás? No te metas con el elemento humano. La Iglesia es de institución divina, divinamente garantizada, y es también un hecho humano. El aspecto divino no perjudica al elemento humano, personalidad y libertad, y no lo inhibe necesariamente. El aspecto humano, permaneciendo íntegro y también comprometedor, no perjudica al aspecto divino. Por razones de fe, pero también por las confirmaciones que, si bien lentamente, se manifiestan en el plano de la historia, creemos que Dios en estos años, aquí debe entenderse el concilio, ha preparado y prepara hombres dignos para remediar tantos errores y tantos abandonos que todos deploramos. Creemos que ya despuntan y cada vez más despuntarán obras santas. Usted entiende perfectamente, esos son ustedes. Necesitamos de ustedes, de esos hombres dignos, bien preparados, para ocupar la deserción en los obispados, en las parroquias, en las escuelas. Vengan, que necesitamos de ustedes. Por favor. Creemos que ya despuntan y cada vez más despuntarán obras santas, según una estrategia divina que vincula la obra de almas lejanas que ni siquiera se conocen, pero cuyo actuar constituye un plan, como ha ocurrido maravillosamente en el siglo en que tuvo lugar la dolorosa rebelión de Lutero. Sí, para el cual están preparando los festejos para el año 2017. Y como dijo Juan Pablo II, un hombre de una profunda religiosidad. Que le hizo un gran bien a la Sagrada Escritura. Se trata de intervenciones divinas que parecen multiplicarse cuanto más se enturbian los hechos. De esto hablará sobre todo el futuro, pero nosotros estamos ya seguros de ello, y se vislumbra el amanecer. La estrella de la mañana que hablábamos ayer. Puede ser, claro. O sea, ya despunta la aurora, se vislumbra el amanecer. Por eso hemos querido incorporarlo en esta metodología de trabajo de los especiales. Tiene que ver. Porque tiene que ver exactamente con lo que hemos estado hablando ayer. Sí, un amanecer que no es el que nosotros estamos analizando. Impío mesianismo, sí, basado en el hombre. Por algún tiempo la incertidumbre del alba combate con las tinieblas, lentas en retirarse, pero cuando se ve el alba se sabe que el sol está y que sigue su curso en los cielos. Claro, esto es lo que decía Monseñor Felé. Es una crisis y vamos a salir. El sol va a volver a salir. Como si el sol siempre fuera la señal de la solución de las crisis en la Iglesia. Pero no es casualidad que además convengan en estas figuras. Sí. O sea, que convengan, que todo converja a estas figuras que van utilizando, habla de una planificación. Es que en el mejor de los casos, ¿no? Siendo ingenuos nosotros, como decía un compañero mío cuando todavía yo estaba en la fraternidad, en Roma han comprendido que Monseñor Felé es un ingenuo. Por supuesto, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, por eso digo, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, en Roma han comprendido que es un ingenuo. Entonces, a este ingenuo, que habla de restauración, hablemos con el lenguaje de él. Necesitamos de ustedes, de esos hombres dignos, tal como los prepara usted, Monseñor Felé, pipipín, papapá. La aurora está por despuntar, vengan ustedes, aceleren la salida del sol de justicia. Le está hablando con el lenguaje que él quiere escuchar. Claro. Es muy hábil la carta, muy serpentina, justamente. Con las palabras de Santa Catalina de Siena, sigue diciendo don Nicola Bux, podemos por lo tanto deciros, venid con seguridad a Roma, a la casa del Padre común, que nos ha sido dado como perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad católica. Y aquí ya empiezan a resonar, claro, ¿no?, los sones de la música de la Edad Media. Violines, el órgano. Sí, exacto. No, laúdes. Órgano, sí, poco órgano más bien. Laúdes. Sí. Ahora, es
Santa Catarina de Siena habla de la otra Roma. Pero podría haber dicho, con las palabras de Santa Catarina de Siena, sedme viriles. Claro. Eso tendría que haber puesto. Venid. Pero yo creo que lo hubiesen discriminado. Ah, sí, puede ser. Venid a participar de este bendito futuro, del cual aún en medio de persistentes tinieblas ya se ve el amanecer. Y sigue con el Pero qué frase, por Dios. Es vergonzoso. Yo tengo una mezcla así entre vergüenza ajena y bronca. Bronca total, ¿no? Venid a participar de este bendito futuro. Vuestro rechazo aumentaría el espacio de las tinieblas, no el de la luz. Es una cuestión eléctrica, al final de cuentas. Es genial, genial. Son múltiples los destellos de luz que ya admiramos. O sea, ya no estamos ni siquiera en la aurora, ya estamos viendo destellos, claro. Y el primero entre ellos es el delinearse de la gran restauración litúrgica realizado por el motu proprio Summorum Pontificum, que está suscitando en todo el mundo un amplio movimiento del que forman parte sobre todo jóvenes que quieren ser celosos en el culto del Señor. Sí. En todo el mundo es así, evidentemente. No, pero yo, o sea, ya decir que todo lo que se... ¿Por qué no habla? O sea, serían rayos en contra, serían rayos de luz negra, así, o no sé, de un agujero negro, la beatificación de Juan Pablo II, la reunión de Asís, el muro de los lamentos. Pero eso es el aspecto humano. Ah, tienes razón. Yeah. ¿Cómo olvidar, sin embargo, otros gestos concretos y significativos del Santo Padre? Como la remisión de las excomuniones a los obispos ordenados por Monseñor Lefebvre. Ah, yo creí que iba a decir a los anglicanos. Te está esperando eso. Bueno, yo de último hubiera esperado que dijera la remisión de las excomuniones a Monseñor Lefebvre y a todos los demás. Claro. Sí, eso está incluido en el decreto. Usted no lea, Monseñor Felé. Claro. El decreto Y no se olvide que eso se lo soplaron, viene desde Roma. Aprovechen el decreto. Acuérdense que se lo dijo el nuncio apostólico en Suiza. Ahora hay que rehabilitar a Monseñor Lefebvre. Y le habrá dicho, fíjate, tonto, al final del decreto podés utilizar esto. Y el otro va y lo larga. No, genial. La apertura de un diálogo abierto sobre la interpretación del Concilio Vaticano II a la luz de la tradición. Esto también es otro de los gestos concretos y significativos. Ahora, si el diálogo está abierto, ¿cómo se lo puede abrir de nuevo? ¿Cómo la apertura de un diálogo abierto? No, quiere decir apertura de ánimo. La apertura de un diálogo abierto sobre la interpretación del Concilio Vaticano. ¿Y cuando diálogo abierto y cuando dijeron algo le dijeron no? Exactamente. ¿Qué diálogo abierto? No sé lo que dijeron. Suponemos que habrán defendido razonablemente bien la doctrina tradicional, pero le dijeron que no. Obviamente. ¿Cómo que no es satisfactorio? Le exigieron un preámbulo doctrinal, ¿cómo que no? No, bueno, pero cuando dieron la respuesta terminaron no es de hablar y está abierto el diálogo. Tienen que aceptar el preámbulo doctrinal que contiene el protocolo del 5 de mayo, el Concilio Vaticano II, la legitimidad de la nueva misa, no la legalidad, sino la legitimidad, lo cual, según algunos dicen, implica validez solamente, el nuevo código, la profesión de fe de Ratzinger, todo eso tienen que aceptar. ¡Qué apertura! Uh-huh. Sí. Bueno, pero eso forma parte del diálogo que ellos quieren. En el diálogo dicen, ahora les toca hablar a ustedes y ustedes tienen que decir sí. Claro. Sí, ese es el diálogo. Sí, querida. Sí. Qué bárbaro. Por algún tiempo... No, ¿dónde estamos? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar, sin embargo, estos gestos, otros gestos concretos? Bien. No, y por esto también al final, la renovación de la Comisión Ecclesia Dei. Parece entramos, ¿eh? Ahí entramos. Parece ser también, claro, que vamos a formar otros parte gestos concretos y significativos. Perdón, ahí entramos. ¿Usted va a entrar ahí? Yo creo que no. Bueno, entonces ahí entran. Ellos, sí, bueno, no, quiero decir, pero me pongo ya en esa me posición. ponía... No se preocupe, padre. Ah, bueno. Ciertamente pueden quedar todavía perplejidades. Vaya si queda.
puntos a profundizar, a aclarar mejor, como el argumento sobre el ecumenismo y sobre el diálogo interreligioso, que de todos modos ha recibido una precisión importante por la declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 6 de agosto del 2000. Por favor. Y el de la manera en que se debe entender la libertad religiosa. O sea, somos conscientes de que estos puntos son los que más sensibilizan. Sí, no, y no es que haya ustedes. que barrerlos, hay que aclararlos mejor. Claro, pero para aclararlos mejor hace falta que ustedes entren. Claro. Por eso le dice, también sobre estos puntos, vuestra presencia en la iglesia canónicamente garantizada ayudará a traer mayor luz. O sea, ¿quieren que toquemos estos temas? Bueno, firmen, después vamos a tocar estos temas. Bueno, pero esto también parece tan ingenuo como Monseñor Felé, ¿eh? o malintencionado. Que esto está hecho para la pobre feligresía. Esto está hecho para la iglesia oficial, que es la conciliar y neomodernista, para culpabilizar a la fraternidad si es que no entra, y al mismo tiempo para terminar de provocar la ruptura al interior mismo de la fraternidad con los acuerdistas. Fíjense, ustedes que no quieren aceptar, fíjense en lo que le están proponiendo. Fíjense cómo los estiman, en qué alto grado están ustedes aquí ante la iglesia. No, en este caso ya sería nosotros, fíjense, monseñor, cómo nos estima. Claro, por eso. Gracias a la formación que hemos recibido de usted y de monseñor Tissier, de monseñor Winnerson, de monseñor de Galarreta, sobre todo los sacerdotes más jóvenes, fíjense, Roma necesita de nuestro apostolado, de nuestra sabiduría, de nuestra piedad, de nuestra liturgia, necesita de nuestras familias numerosas, etcétera, etcétera. Entremos y convirtamos a la iglesia conciliar desde adentro. ¿No ve que Papa nos necesita, no ve que está Roma despuntando, ya está despuntando la aurora? ¿Cómo no valorar, dice Bux, el aporte que podréis dar gracias a vuestros recursos pastorales y doctrinales, a vuestras capacidades y sensibilidades para el bien de toda la iglesia? Es repugnante. Este es el momento oportuno. Esta es la hora favorable para retornar. ¿A dónde? ¿Para retornar a dónde? Y bueno, pero eso se lo tiene que cuestionar monseñor Felé. Claro. Si el que no es claro es él, lo hemos visto ayer y en su sermón del 2 de febrero. Bueno, acaba de hablar de la iglesia, entonces él considera la iglesia católica como la iglesia del Vaticano, la iglesia conciliar. No dejéis escapar la ocasión de gracia que el Señor os ofrece. No dejéis que pase junto a vosotros y no la reconozcáis. Claro, esta gente se está poniendo en la situación que usted dice, padre, el cisma absoluto entre los tradicionalistas y esta clase de gente en la que va a aflojar y va a decir, no, si Felé se negó, yo me aparto de él y voy a arrodillarme frente al Santo Padre. Y vengan todos los que quieran de la fraternidad a hacer lo mismo, porque si él quiere dejar pasar la oportunidad, nosotros no podemos hacerlo, lo está diciendo acá. ¿Podrá el Señor concederos otra oportunidad? ¿Podrá el Señor? ¿No deberemos todos un día presentarnos frente a su tribunal y responder no solo sobre el mal realizado, sino también sobre todo el bien que habríamos podido hacer y que no hemos hecho? Bueno, don Nicolás, O sea, si usted va a pensar... un forzador de conciencia. No, pero si va a pensar así, que lea primero su carta para ver cuál es el mal que está haciendo y ven que no hay. Él sabe dónde está parado, más vale. El corazón del Santo Padre palpita. Esto es una buena noticia. Taquicardia. Primero, tiene corazón y segundo, palpita. Ojo. Hay que ver si palpita en tiempo y forma o está desacompasado. Él os espera con ansias porque os ama. Osama Bin Laden. Porque os ama. Porque la iglesia tiene necesidad de vosotros. Esto no se puede creer. ¿Vio que tenía razón el padre de Bullacur? No se puede y usted creer. decía que no. Claro, exactamente. Ya lo dijo. Lo tendría que haber citado. ¿Vio que tenía razón el padre de Bullacur cuando le escribe a todos los sacerdotes? Roma tiene necesidad de nosotros.
Lo que demuestra que es el argumento andante desde hace muchos años. Claro. Lo que demuestra este contubernio, ¿no? Para un testimonio, la Iglesia tiene necesidad de vosotros para un testimonio común de fe en un mundo cada vez más secularizado y que parece dar la espalda a su Creador y Salvador. Son las mismas palabras que utilizan con los anglicanos, con los ortodoxos. ¿No quería eso? Sí. ¿Fele? Fele quería eso. Le hablan del testimonio común, ¿no? En un mundo que parece dar la espalda a su Creador y Salvador. Ahora, ¿común en qué? Claro. ¿Qué hay de común en la fe del Vaticano y en la fe de la fraternidad? O de la tradición. Bueno, si le quedase alguna duda, hay que referirse al magisterio anterior. Tiene le dicen a Fele ahora. Pero hay que interpretarlo a la luz del Vaticano II. No. Si usted no entiende el Vaticano II, refiérase al anterior, le dicen a Fele. Esa es la gran carnada que le están poniendo ahora. Claro. ¿No se acuerda de eso? Lo dijo él en el sermón del 2 de febrero. Sí. En la plena comunión eclesial con la gran familia que es la Iglesia Católica, vuestra voz no será despreciada. Vuestro empeño no será ni desdeñable ni descuidado, sino que podrá traer con el de muchos otros frutos abundantes. Estando fuera, en cambio, se vería disperso. Fuera de la Iglesia. Pero vea que ahí aflora el modernismo de este tipo. Suponiendo que fuese cierto, que tal instituto, tal congregación o simplemente tal persona brillante realmente se encontrase fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana instituida por nuestro Señor Jesucristo. El ingreso de esa persona al interior de la Iglesia podría, sí, suscitar frutos, a pesar de que Pío XI decía que mucho cuidado en la carta del verdadero ecumenismo, que no se vayan a creer que viniendo a la Iglesia ellos traen beneficios para la Iglesia. No, se van a beneficiar de la Iglesia, pero de todos modos, dice, si entran, los frutos serán abundantes. En cambio, si se quedan fuera, dice, serán dispersos. Sí, no dice, serán nulos, que es lo que tendría que haber dicho. Entonces, para este hombre que se cree católico, alguien brillante o piadoso, lo que fuese, que está fuera realmente de la Iglesia, sus frutos no son nulos, se dispersan simplemente. Ahí está, eso no es católico, ¿eh? Eso solo no es católico. Bastaría eso solo para decir, esto no viene de una pluma católica. ¿Quién lo va a ver? Y bueno, sí, tiene que tener una cabeza atravesada como la mía. La Inmaculada nos enseña que demasiadas gracias se pierden porque no son pedidas. Estamos convencidos de que con una respuesta favorable a la propuesta del Santo Padre, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se convertirá en un instrumento para encender nuevos rayos en los dedos de nuestra Madre Celestial. Entonces, ¿sabe a qué se refiere, no? Se está refiriendo a los rayos que salen de las gemas de los anillos que tiene Nuestra Señora en la medalla milagrosa. Entonces la luz que alumbra es la de Nuestra Señora. No, Entonces, serán joyas puestas en los dedos. ¿Sí? Y aquí habría que decirle a Monseñor Felé, como fruto de esta carta, organizate otra cruzada, che. Claro. Para obtener las gracias. Pedilas. Si total ya te concedió 3 o 4, ¿por qué no la de la verdadera unidad? Sí, que escriba el acuerdo y que te dé fuerzas para volver. Pediste fuerza para que el otro haga esto, para que le haga lo otro. Y lo obtuviste, bueno, ahora que te dé fuerza vos para entrar. Claro. Dios mío. Bueno, finaliza la carta. ¿Finaliza? Sí, en este día a él dedicado, quiera San José, esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia Universal, inspirar y sostener vuestros buenos propósitos. Venid con seguridad a Roma. No es para aplaudir de pie. No, siéntese nomás. Es impresionante. Impresionante. Por eso, puede resultar a lo mejor la introducción dura si uno la lee antes
como toda introducción, como debe ser. Y si la lee después se quedó corto. Si la lee después, uno dice, realmente podría haber puesto 100 cosas más, ¿no? Y bueno, es así. Lo cierto es que la Iglesia lo necesita. Esperemos que Monseñor Felé responda públicamente y a ver qué es lo que dice. Pues yo ya me imagino. Pero que usted tiene alguna esperanza. No, justamente. Es que si él responde públicamente va a ser en el mismo tono. Agradeciendo la carta, agradeciendo el apoyo. No va a ser al estilo de la declaración del 21 de noviembre del 74 de Monseñor Lefebvre, o de la carta conjunta con Monseñor de Castromayer a Juan Pablo II, etcétera. En la actual situación... O la de la carta de los superiores. De la carta de los superiores. Porque ya se podría simplemente mandar la carta de los superiores como respuesta. Que yo insisto, y ya hace 3 años largos que vengo pidiéndoles de una manera o de otra. Lo hice por escrito una vez, punto, ya se terminó, pero lo sigo. Suscriban esa carta, todos los que hoy por hoy son superiores en la fraternidad, superiores mayores, o sea, superior de distrito, superior de seminario, superior de casa autónoma, suscriban la carta de sus antecesores. O sea, yo podría decir, como Monseñor Lefebvre, iría a decirle a esto, ¿aceptáis el magisterio de vuestros antecesores? ¿Estáis dispuestos a firmar el juramento antimodernista? Yo le podría decir, ¿están dispuestos ustedes, superiores de la fraternidad, a firmar la carta de sus superiores del año 88? Algunos siguen siendo superiores, algunos siguen estando ahí. Ya la firmaron y todavía están ahí. Por ejemplo, el padre Misberger era superior general al superior de distrito. Bajó de rango, pero él la firmó. ¿Y la volverían a firmar? Entonces eso es lo que yo les pedí en mi apelación del 3 de febrero del 2009. Apelé a mis superiores del año 88 y les pedí, vuelvan a suscribir esta carta. El tole que se armó. Y hoy, algunos de que en aquel entonces se sorprendieron y empiezan a decir, y después de todo, no estaba tan errado Seriani. Sí, pero usted en lo que le erró fue firmarlo el 3 de febrero y no el 2. Claro. Es la fecha. Es la fecha. En realidad la carta está hecha el 27. Martes 27 de enero. En realidad la carta está hecha el martes 27 de febrero. Lo del martes. De enero. Lo del martes 27 me suena así como una humillación. Porque ya con solamente decir 27 de enero, ¿para qué recordar que era martes? ¿Y por qué es importante? O sea, ¿cómo puede recordar que era martes? Sí, porque el lunes 26 tuvo lugar en París la famosa reunión con todos los priores, de la cual participó en aquel entonces mi prior. Y después me comentaron que desde atrás los acuerdistas decían, ese es Seriani, como diciendo que yo le había llenado la cabeza al pobre chico. Y nada que ver. Tiene su cabeza bien puesta y nada que ver. Bueno, lo cierto es que podríamos decir aquí, sin arriesgar demasiado, de que hay un contubernio y que esta carta aparece como un espaldarazo a Felé, más que como una incitación a venir y volver. Es un espaldarazo para Felé, para con la feligresía de la fraternidad. O sea, fíjense cómo nos consideran. ¿Vieron aquello que yo les decía? Vamos a ir, nos vamos a insertar y vamos a convertir desde adentro. Miren, acá está la oportunidad clara. El que habla siempre de que se encuentra con obispos y con cardenales, y que le dicen esto y lo otro, y nunca puede probar nada, él lo dice. Bueno, ahora yo creo que va a ser uso y abuso de esta carta. En las próximas conferencias, en los próximos sermones. Estaba repasando lo que leímos ayer de las manifestaciones de Monseñor Felé. Es casi un calco de la carta. Por ejemplo, sabemos que la Iglesia tiene las promesas de la indefectibilidad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ella superará un día esta crisis. A nosotros nos toca poner toda nuestra energía, obviamente, para trabajar en esta superación de la crisis. Y por lo tanto, inevitablemente, vamos a tener relaciones con Roma. Venir con seguridad a Roma. Sí, por supuesto, es un sermón del 2 de febrero. De 2006. 6 años han pasado y 6 años después, un 2 de febrero del 2012,
esta prueba va a terminar. No sé cuándo. A veces este fin parece estar llegando, la aurora. Los a veces destellos. parece alejarse. Sí, los destellos que aparecen y desaparecen. Y bueno, Y la gran frase, Roma nos necesita, de Bouchacourt. Sí, sí, sí. Coincidencia, Alcoyana con Alcoyana. Sí. Bueno, muy bien. Sigamos con nuestro plan, entonces, padre. ¿usted tiene un plan también? Tenemos planes. Epa, empiezo a tener miedo yo. Sí. Sí, pero no estamos en plena comunión, padre, no se preocupe. Buah. Entonces, estábamos, resumo un poco, estamos viendo ese periodo de reflorecimiento, de restauración, y hemos visto lo que ha escrito largamente, ampliamente el padre Castellani. Hemos considerado lo del padre Membiel con esa especie de retractación en el año 73, pero que no queda muy claro en cómo está compilado en su libro. Yo lo voy a publicar tal como está en el libro, pero insisto, para los que lean y tengan la oportunidad de escuchar, ese capítulo, que sí está aclarado de que pertenece al año 73, en realidad habría que leerlo al final del texto del padre Membiel para darse cuenta lo que decía en el año 37 y lo que dijo en el año 73. Después hemos visto al padre Sánchez Abelenda, clarísimo también, la cristiandad se terminó. Después hemos visto a Hilaire Belloc con las condiciones que él ponía, que hemos visto que hoy por hoy ya no se pueden dar esas condiciones, por lo tanto, como él decía, bueno, quitada una parte de esta disyunción, bueno, queda la otra, se establece la otra. Y finalmente habíamos visto a Monseñor Felé, que ya redondeamos con esta carta, y entonces nos quedaría por ver ahora lo que dice un filósofo francés ya fallecido, que tuvo amplia intervención en la tradición. Muchos de sus artículos, de sus libros, fueron publicados sea por Fideliter, sea por Clovis, que era la editorial de la Fraternidad, Hubert Le Caron. Yo tomo dos textos de dos artículos. Uno de ellos era Seréis como dioses. Está escrito entonces por Hubert Le Caron. Hubert Le Caron. Seréis como dioses. Muy bien. Se lo puse en castellano, fui bueno, ¿eh? Sí, gracias, padre. Bueno, es un artículo que evidentemente hace referencia a la expresión, a la frase del demonio cuando tienta a Eva. Y venid con seguridad. Venid con seguridad. Bueno, entonces, en la parte tercera de ese artículo, lleva por título El único recurso. Y allí decía el señor Le Caron: Sin duda vivimos tiempos anticrísticos. Creo, sin embargo, que antes de la llegada del último verdadero anticristo anunciado por las Escrituras, un tiempo de paz será otorgado al mundo que se reconciliará con Dios. Yo lo traigo porque es lo más clarito que he visto respecto de esta posición francesa, que es bien francesa, de la restauración, con la promesa de un gran monarca, francés por supuesto, Sí. y un gran papa, Oui, el papa angélico, que no se atreven a decir que va a ser también francés, pero el monarca sí. Entonces, dice que antes de la llegada del verdadero anticristo, anunciado por las Escrituras, un tiempo de paz será otorgado al mundo que se reconciliará con Dios. Y continúa: Esto es lo que la Santísima Virgen profetizó en la Salet y Fátima. en la Salet puedo decir que se encuentra en el mensaje de Melania, que es muy otra cosa que decir que realmente es lo que profetizó la Virgen, porque eso está puesto en tela de juicio. Ya lo hemos visto en diciembre. Pero en Fátima yo sinceramente no sé de dónde saca esto él. Un tiempo de paz será dado al mundo. Sí, pero que eso sea antes del anticristo. No. Bueno, no, porque Melanie sí lo ubica antes del anticristo. Pero en Fátima no hay referencia temporal. No sé si se dice así. Sí, No hay una referencia temporal al cuándo.
Entonces, esto es lo que la Santísima Virgen profetizó en la Salet. Lo pongo en tela de juicio de todos modos. No sé si es lo que profetizó la Virgen. En todo caso, es lo que se contiene en el mensaje de Melaní. Pero en Fátima yo lo niego rotundamente. Y sigue diciendo... Parece ser que nuestro Señor quiere glorificar a su madre, haciéndola triunfar bien pronto sobre el comunismo intrínsecamente perverso, mientras que Él debe venir por sí mismo para destruir al último anticristo. Ya ahí vamos viendo cómo se perfila, que antes del anticristo habrá un triunfo del corazón inmaculado de María, que será pisoteado por el anticristo después, y que exigirá la intervención directa de nuestro Señor Jesucristo. O sea que habrá un triunfo de Nuestra Señora y después una derrota. Totalmente. Pero queda más claro, después vamos a ir viendo. O sea, habrá un tiempo de paz dado al mundo con el triunfo y después un tiempo de derrota dado al ejército de las tinieblas. El triunfo del ejército de las tinieblas. Sobre el triunfo del corazón inmaculado de María. Sobre el Inmaculado Corazón de María. Insólito, irreverente y hasta impío. No, imposible además. No, imposible no. Imposible no. O sea, nuestro Señor permitió que el demonio lo pusiera en cruz. Sí. Y resucitó al tercer día. Imposible no, pero no está profetizado, no está anunciado, es un puro invento. Pero además, si nuestro Señor permitió eso para con Él, no lo va a permitir para con su madre. Además, estamos hablando de que Él, cuando lo permitió para Él, estaba ante los ojos de todos como un viador. Mientras que aquí, en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, es de gloria, es un triunfo glorioso. Hay una diferencia muy grande. Son dos situaciones no análogas. Este periodo de paz concedido al mundo, anunciado por muchos místicos, será un periodo de restauración. La palabra restauración tiene un doble significado, significa al mismo tiempo reparación y restauración. Sí, en el sentido de que invita a la oración y la penitencia por la reparación y después que vendrá lo que normalmente entendemos por restauración, pues lo dice inmediatamente. Es necesario que nuestra humanidad pervertida repare por la oración y la penitencia las ofensas causadas a su Creador. Si ella no da su consentimiento a ello, serán los acontecimientos quienes la obligarán de un modo más brutal. Entonces ahí ya está poniendo además una condición, Claro. que no cuadra. O sea, ¿se va a dar o no se va a dar? Sí o sí se tiene que dar la restauración. Ahora, si no hay la restauración por la reparación, no habrá restauración. Sigamos. Por otro lado, es necesario que nuestro Señor sea restablecido en los derechos reales. Entonces, eso es lo que él llama restauración. Pero ese restablecimiento de nuestro Señor en sus derechos reales debe ser precedido por un periodo de reparación y de penitencia, de oración. Pero que si no se da, no habrá lo otro. ¿Cómo? Si nos está asegurando que sí. Y que está anunciado en la... Entonces, después vamos a ver que Monseñor Williamson es más claro todavía en esto. Entonces, por otro lado... Es necesario que nuestro Señor sea restablecido en los derechos reales que le han sido otorgados por su Padre desde toda la eternidad. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Y en eso, por supuesto, decimos que sí. Y la restauración, como tantas veces le hemos dicho, será la restauración final en Cristo y por Cristo. Y llevada a cabo precedentemente por el triunfo del Corazón Inmaculado de su Santísima Madre. Porque así como vino la primera vez a través de ella, vendrá también la segunda a reinar y a triunfar por ella. Puede decirse que la negación de la soberanía de nuestro Señor por nuestras sociedades laicizadas es la causa fundamental de todo mal y la causa de la propagación del comunismo, que es el azote de Dios. Desde este punto de vista, las 5 repúblicas francesas han sido, como se ha dicho, las 5 llagas de nuestro Señor, siendo la última la del corazón. También creo que podemos decir que la crisis actual de la Iglesia se debe en gran parte al hecho de que ya no sostiene los derechos reales de Cristo sobre las sociedades. La Iglesia parece haber aceptado un compromiso con las sociedades laicizadas de quienes tolera el evangelio impío fundado sobre la base de los derechos humanos.
Todo eso está perfecto, pero justamente eso muestra a las claras, sin que le dé la palabra, de apostasía. Claro. Pero es la gran apostasía anunciada por San Pablo que debe preceder al anticristo. Entonces, ¿qué viene después de esta apostasía? El anticristo. Después de esta apostasía no viene una restauración y después otra caída, otra apostasía. Si ya apostataron, ¿cómo van a volver a apostatar? Bueno, pero él acaba de decir hace renglones más arriba que el mundo se va a reconciliar con Dios. Sí, bueno, por eso. Entonces siempre va a ser lo mismo. Claro. ¿En qué tiempo fue escrito esto? ¿En qué años? No tengo la fecha. Sinceramente no la tengo. Pero esto debe ser de los años 80. Uh-huh. Ahora bien, no hay compromiso posible. Nunca estuvo en los planes de Dios compartir su trono con su criatura, y mucho menos con una criatura rebelde cuya ambición es ser, en la desobediencia, igual que Dios. Por eso termina con seréis como dioses. Está bien. Bueno, pero después viene otro artículo que en realidad trata de... El artículo en general, a lo largo de todo el artículo, habla de las pruebas irrefutables que de la secta mundialista se ha infiltrado en el Vaticano. Es muy bueno el artículo, pero la parte preliminar, la introducción, que es solamente la que yo traigo hoy, es la que me interesa sobre este tema. Y decía así Hubert Le Caron. Pero para que el anticristo pueda reinar sobre toda la humanidad y hacerse adorar como Dios, es necesario que se unan el poder político y el poder religioso, como en otros tiempos lo hicieron los emperadores romanos sobre territorios limitados. De ahí la necesidad, ya que su reinado debe ser universal, establecer un gobierno mundial que estará en sus manos y una iglesia universal, de la cual será sin duda el pastor supremo. Ella dará gloria a la criatura rebelde y finalmente a él mismo, que encarnará el más alto grado del espíritu de rebelión. Todo eso es perfecto, clarísimo. Podemos pensar que hemos entrado ya en los tiempos anticrísticos, que son una prefiguración de los trastornos que conocerá, en mucho más graves, la humanidad cuando suceda la llegada del último y verdadero anticristo. O sea, acá él pone una figura como en el teatro, cuando se va a presentar por primera vez en público una obra de teatro, el mismo día por la mañana o el día previo hay un ensayo general, lo que llama un ensayo general. Bueno, esto que estamos viviendo es un ensayo general de lo que va a suceder cuando venga realmente el verdadero anticristo. Esa es la idea. Entonces, podemos pensar que hemos entrado ya en los tiempos anticrísticos, que son una prefiguración de los trastornos que conocerá, en mucho más graves, la humanidad cuando suceda la llegada del último y verdadero anticristo. Y continuaba por eso diciendo, vivimos probablemente, ¿qué? Los trastornos del fin de la quinta etapa de la Iglesia de Sardes, anunciados en el siglo XVII por el venerable Bartolomé Holzhauser y más tarde por la Santísima Virgen en La Salette y Fátima. Acá vuelve a repetir lo del el mismo artículo de anterior, aunque le agrega ya lo de Holzhauser. Entonces queda claro para esta gente que estamos todavía en Sardes. Estamos todavía en Sardes. Que el periodo de reflorecimiento va a ser Filadelfia y que el periodo del anticristo será la Odisea. Vamos a ver. El periodo anticrístico que estamos viviendo es un ensayo general del drama que conocerá la humanidad en el momento de la segunda venida de nuestro Señor, al final del séptimo período de la Iglesia de la Odisea, que significa el vómito. ¿Eso significa la Odisea? Sí. Lo toma él también de estoy a punto de vomitarte, ¿no? La Santísima Virgen, si uno se atiene a los mensajes de la Salette y Fátima, debe vencer al demonio al fin del quinto período de la Iglesia. Es para su Hijo una manera de glorificarla, dado que ha jugado un papel oculto en el principio de la era cristiana. Y cita allí a San Luis María Griñón de Montfort. Siga, volvemos sobre esto después, pero para terminar la idea de él, repetimos, la Santísima Virgen, si uno se atiene a los mensajes de la Salette y Fátima, debe vencer al demonio al fin del quinto período de la Iglesia. Y esto es una manera para nuestro Señor de glorificar a su Madre.
El tiempo de paz anunciado por ella corresponde sin duda con el sexto periodo de la Iglesia de Filadelfia, que significa amor de hermanos. El sexto período, anunciado por muchos místicos, será probablemente el más bello de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Solo se verá ensombrecido por el conocimiento que tienen los hombres de la venida próxima del Anticristo, que viene en el próximo período. O sea que será el momento en que nuestro Señor Jesucristo tendrá la manera de deshonrar a su madre. Claro. Porque si la hace vencer del demonio para glorificarla en el quinto período, después viene el tiempo de glorificación, sexto período, en el séptimo es la manera de deshonrarla, permitiendo que el Anticristo le patee el tablero. Exactamente. Entonces, el sexto periodo anunciado por muchos místicos será probado. Vean que siempre dicen muchos místicos, no dan una sola cita de la Sagrada Escritura ni de la tradición, ni un solo santo padre siquiera. Místicos. O sea, revelaciones totalmente privadas en personas no tan probas. Y una vez más, sí, no importa eso, pero una vez más, como yo le dije a Monseñor Williamson en más de una oportunidad, Monseñor, yo tengo que interpretar las apariciones a místicos, interpretarlas y convalidarlas o no, conforme a lo que me ha dado la revelación y no al revés. Y me hacía unas caras típicas de Monseñor Williams como diciendo, no estoy de acuerdo. No, para él es perfecto que voy a interpretar el Apocalipsis a la luz de tal alma privilegiada del siglo no sé cuánto y tal alma privilegiada y lo que supuestamente dijo Nuestra Señora en Garabandal y en Aquito y... Bueno. Entonces, el sexto periodo anunciado por muchos místicos será probablemente el más bello de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Solo se verá ensombrecido por el conocimiento que tienen los hombres de la venida próxima del Anticristo, que viene en el próximo periodo. Pero, perdón, ¿va a ser más bello de la historia, incluso más bello que la parucía? Sí, por supuesto. Porque eso ya está más allá de la historia. Se puede interpretar, eso ya es metahistórico. Bueno, de hecho, ellos no me parece aquí que tengan un pensamiento milenarista. Exactamente. Sí. Así que con la venida de Cristo, la parucía implica el juicio final. No, por supuesto. Ajá. Es posible también que este periodo sea de corta duración. La Santísima Virgen en La Salette y Fátima habló de 25 años. Sí, y de un tiempo de paz. O sea, uno en La Salette, uno en Fátima. Porque ya le iban a saltar los dos, yo los vi. Le iban a saltar los dos así con... Sí, bueno, pero de todos modos, aquí hay... patas de punta. Pero de todos modos, aquí... vemos, de todos modos, yo no lo entiendo bien, pero bueno, sigamos. El interés de los acontecimientos angustiosos que la humanidad está atravesando en este momento de la historia, prefiguración anticrística de los últimos tiempos, es hacernos comprender mejor el proceso de destrucción de las sociedades cristianas y de la Iglesia Católica. Este proceso será interrumpido durante el tiempo de paz concedido al mundo, pero se reanudará luego con la venida del Anticristo. Yo creo que es clarísimo, la posición, y por eso yo insistí en poner esto, porque es lo más claro que yo he visto en pluma respecto de los que sostienen ese periodo de reflorecimiento. Y esto era publicado por Clovis. Esto está tomado en Fideliter, Qué bárbaro. Sí. No, pero... El padre Castellani no. No, ni lo conocen, es un sudaca. Cierto. Bueno, ahora llegamos a Monseñor Williamson. Antes de hacer una pausita, vemos de Monseñor Williamson. Esto ya está trabajado por él hace mucho tiempo, pero lo tenemos en castellano. Ha sido publicado en castellano. Es una conferencia que él diera el 7 de septiembre del 2004 en Buenos Aires, siendo, como ustedes recordarán, director del Seminario de la Reja. Por lo tanto, es de creer que al menos durante ese año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, los seminaristas de la fraternidad han sido formados con esta orientación, con esta visión, que en más de una conferencia, sermón, tal vez puede ser incluso en clase de Sagrada Escritura o algo, Monseñor Williamson expresó estas ideas. Entonces, en esa conferencia, él decía, si Holshauser dijo que él vivió
el inicio de esa época, nosotros vivimos el final de esta quinta época. O sea que estamos viviendo todavía en la misma época de Holshauser, es decir, como va a decir más adelante Monseñor Williamson, es muy interesante la carta a la quinta iglesia, la de Sardes. Nosotros estamos en esta quinta iglesia. ¿Qué va a seguir?, se preguntaba Monseñor Williamson. La corrupción de hoy es tan grande, profunda e irreversible. ¿Cuánto facilitado el pecado? Los pecados en los futuros padres de familia, por ejemplo. ¿Cómo habrá familias sanas mañana? Hay tantas influencias que están destruyendo la familia. Los hombres podrían convertirse, pero para eso haría falta un milagro global. Habrá un milagro global. 2 puntos, Garabandal. Yo creo que es auténtico, no es de fe, es materia opinable y las opiniones opuestas son perfectamente lícitas. Vean entonces cómo, de algo que él dice que no es de fe y que ni siquiera está aprobado por la Iglesia, él va a hacer toda la interpretación del Apocalipsis a la luz de Garabandal. Para mí, en esta situación de hoy, dice, la profecía triple de Garabandal adquiere mucho sentido. Entonces habla de 3 momentos. Primero, habrá un gran aviso para despertar y revelar la verdad cuando ésta ha sido tan escondida por las universidades y sobre todo por la Iglesia. Un gran aviso que permitirá que todos vean exactamente dónde están delante de Dios sin morir. Tal es la primera profecía de Garabandal. Viendo la confusión de hoy, esto tiene mucho sentido para mí. Muchos hombres hoy podrían comparecer delante del tribunal de Dios y decir, pero Señor, yo no supe. Bueno, pero después de este aviso sabrán cómo salvar sus almas. Lo primero, el aviso. Que es una especie de anticipación del juicio personal, aparentemente. Y no sé. Segundo, un gran milagro, aún más grande que el del sol de Fátima, que durará 1/4 de hora, dijo la Virgen en Garabandal, y que dejará en las montañas de España una señal permanente. En Fátima se vio el milagro del sol, pero después no quedó nada. Esta vez todos podrán ir con sus cámaras y tomar acaso una imagen de ese suceso extraordinario que no sabemos cuál será, pero que seguirá mostrándose en Garabandal. Entonces, con el aviso y el milagro, habrá una grandísima posibilidad para los hombres de convertirse. Yo le diría, hasta ahí nomás, después sigo con él, pero yo le diría, Monseñor, esto me hace acordar a cuando se muere el rico Epulón y le dice, envía por favor a Lázaro, tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar. Entre paréntesis, eso lo dice por conveniencia propia, porque cuantos más almas perdidas hay en el infierno, más daño se hacen entre ellos. Entonces, mejor que no vengan estos crápulas, porque más voy a sufrir. Entre paréntesis. Pero envíales a Lázaro. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y las Escrituras. No, dice, pero si ven a un muerto resucitado, le creerán. Si no creen a Moisés y las Escrituras, aunque resucite un muerto, no creerán. Entonces, Monseñor Williamson, por más que queden grabadas en las montañas de España lo que usted quiera, no van a creer. Tienen a Moisés y las Escrituras y a nuestro Señor y la santa tradición y el magisterio de la Iglesia. Y también dice nuestro Señor, esta generación adúltera y perversa pide una señal. Y no le será dada. Sigamos. Entonces, primero era el aviso, segundo el milagro, tercero un castigo. Si los hombres no se convierten, o si vuelven a caer en pecado, la tercera profecía es un castigo. Y un castigo espantoso que corresponde a los pecados del fin de esta época. La historia de la humanidad alguna vez se acabó con el diluvio en tiempos de Noé. Leemos en el Génesis que los hombres habían corrompido sus caminos y solo Dios podía lavar todo eso y empezar de nuevo con el arca. Noé trató de explicar las cosas a sus contemporáneos y se burlaron de él.
nosotros quisiéramos explicar todas las cosas a nuestros contemporáneos y o se burlan o no escuchan. Pero ¿cómo? ¿No quedará el milagro ahí grabado? Claro. Es como si habláramos en griego y ellos solo entendieran latín. Hoy el idioma de la fe y sus conceptos son extraños a los hombres modernos. Todos son gentiles, sinceros, tienen buenas intenciones, son todos buenos, delante de Dios es otra historia. Dios no ve las cosas como los hombres de hoy. Entonces, una vez hubo castigo que destruyó la humanidad, eso prueba que puede llegar a darse otra vez. Hay muchas profecías y el venerable Horkhauser hablaba también de un castigo terrible que tendrá lugar al final de la quinta época y que lavará al mundo. Ahí termina con la explicación de la quinta época y empieza la sexta época, la del triunfo del corazón inmaculado de María. Después del castigo, todos los hombres tendrán el santo temor de Dios. Y por eso la sexta época de la Iglesia será el triunfo más grande de todos los tiempos. Y acá cabe la pregunta de Luis hace un rato. ¿Incluso de la segunda venida de nuestro Señor? El triunfo del corazón inmaculado de María. Habrá como una interrupción de la caída. Los hombres serán muy buenos porque tendrán el temor de Dios que hoy casi ha desaparecido. ¿Quién tiene hoy el temor de Dios? El temor de Dios, dice la Sagrada Escritura, es el inicio de la sabiduría. ¿Quién es hoy verdaderamente sabio? ¿Quién piensa hoy en las verdades importantes de la vida? Nadie. Solo placer, placer y placer. Entonces será el triunfo del corazón inmaculado de María. Pero Nuestra Señora dice en la Salet, esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de una abundancia en sus cosechas les harán olvidar que sus pecados son la causa de todos los males que existen en la tierra. Es decir, que el bienestar hará olvidar a Dios en poco tiempo. La sexta época de la Iglesia no será larga, 25 años de buenas cosechas y unos años para que el anticristo llegue. El triunfo del corazón inmaculado de María y 25 años después llega el anticristo. Cuando la corrupción de esta época de la Iglesia ocurra, será la llegada del anticristo. Séptima época, la del anticristo. El anticristo será la séptima y última época de la Iglesia. El reino del anticristo durará 3 años y medio. Después de su muerte, quizás, hay un versículo de Daniel que permite pensarlo, entre su muerte y el fin del mundo habrá unos 45 días de paz. Entonces, resume todo ahora, la cuarta época, 1000 años. Tiatira. La quinta, más o menos 500 años. Sardes, y todavía estamos allí. Hasta el castigo en el 2017 posiblemente, no lo sé, y vean que no anunció el fin del mundo, anunció el castigo del cual habla Garabandal. Castigo 2017 posiblemente, no lo sé. La sexta, 25 años, contador, 2017 más 25 años. 2042. En el 2042, o sea, hasta el 2042, buenas cosechas y unos años más. Yo ya voy a tener como 90 y pico, así que soné. Unos años más para el anticristo. La séptima época, la del anticristo, que reinará 3 años y medio, más unos 45 días más, para el fin del mundo. Entonces, 42 más 3 y medio, ya fue 45 y medio, más 45 días más, redondeemos, para 45, el 46, chao. Sí, para principio del 46, digamos. Ahora, es llamativo... hasta ahí, Monseñor Williamson. Sí. De que, esos 25 años habla de abundancia de cosecha, como si fuera un bienestar material. De hecho, dice que los hombres no recordarán que han pecado. Es como que hay una abundancia material, pero no un progreso espiritual. No, bueno, pero puede coincidir con lo de la Odisea, porque la Odisea también, estamos hablando del reino milenario en la Odisea, y sin embargo, viene... dices que eres rico y no sabes que eres ciego, entonces estoy a punto de vomitarte porque no eres ni frío ni caliente. Entonces, ¿por qué esa tibieza? Y bueno, puede ser por haber dejado de lado, desdeñado las cuestiones espirituales y haberse enmarcado en las cuestiones puramente materiales. Eso puede ser, pero coincide perfectamente
que el tiempo de paz se puede dar tranquilamente en la Odisea y también de todos modos venir esa relajación que va a exigir que sea soltado el demonio, etcétera, como vamos a ver en la Odisea. Sí. O sea que encaja perfectamente para mí también lo de Fátima con Sardes se terminó, estamos en Filadelfia y vendrá después la Odisea. Bueno, hasta ahí, Monseñor Williamson. Bueno, vale hacer una aclaración. Aquí me están consultando, me parece interesante. ¿Qué opina usted de Garabandal? Ni conozco, jamás leí nada. No le interesa tampoco. No. ¿Y eso tiene alguna razón de ser? Yo le digo cuál es mi posición también. Yo baso mi espiritualidad y mi accionar fundamentalmente sobre el dogma. O sea, sobre la revelación pública. Y sobre el magisterio, por supuesto, ¿no es cierto? El dogma. Sí, las apariciones privadas, las revelaciones, por supuesto, Rue du Bac, la medalla milagrosa, Lourdes, Fátima, Parelemonial, etcétera. Si eso me ayudan, basadas en el dogma, en lo revelado, en lo definido, me ayudan para mi espiritualidad y mi accionar, bienvenida seas. Pero ya cuando empiezan que hay cosas raras, que hay cosas que para algunos son extrañas, y no hay una definición de la Iglesia al concreto, y concretamente respecto de Garabandal, ¿a quién le puedo pedir yo hoy de la Iglesia que me venga a hacer un juicio sobre eso? Ni siquiera hasta Pío XII hubo una definición concreta y una, por desgracia, ¿no es cierto?, sobre Fátima. Si ni siquiera Pío XII le hizo caso a Fátima. Mucho lejos una interpretación de Fátima. Entonces, yo hasta Fátima acepto. Si hay una nueva aparición de la Santísima Virgen, verdadera, y que no dice como mínimo, no se ha cumplido lo que yo pedí en Fátima, y denuncia a Pío XI, a Pío XII, a Juan XXIII, etcétera, y condena la nueva misa y condena el Concilio Vaticano II, para mí no puede ser que la Virgen, acá no pasó nada. Yo vine en el 17, volví en el 29, dije tal cosa, y ahora no, está todo bien. Entonces, si realmente es la Santísima Virgen quien se vuelve a aparecer hoy, concretamente hoy, miércoles 21 de marzo del 2012, y no hace referencia a que no se le ha hecho caso en Fátima, que Fátima está abierto todavía, y no condena de como mínimo de Pío XII para adelante, para mí no es la Santísima Virgen. Estamos jugando. Entonces, que no me vengan con Garabandal, con Aquito, con Millo Burge, etcétera. Sí, además no es necesario. No es necesario. No lo necesito en absoluto. No Entonces, es apenas aparecen, ¿no es cierto?, como sucedió en el seno de la tradición últimamente. Apenas aparecen, no sé, aparentemente aparece ahí un rosario, las luces de un rosario de la Virgen, qué sé yo, en un nicho. Corren todos a cantar, a sacar fotos. Y resulta que entre las fotos que sacaron hay una bruja metiendo el dedo en la boca a la Virgen, a la supuesta Virgen. Y nadie dice nada de eso. Entonces, la gente lamentablemente necesita de la profecía, como decía Hugo Guas y repetía el padre Castellani. Necesita de la escatología, necesita del apocalipsis. Pero cuando se le da una falsa profecía, un falso apocalipsis, entonces recurre a la falsa profecía. Y ahí está el aparicionismo y el revelacionismo, y en la base de todo eso, como fundamento de toda esa espiritualidad blandengue, y bueno. Y entonces, ¿cómo no van a estar ansiando un acuerdo con Roma? Yo creo que la gran distorsión de no haber comprendido el lenguaje apocalíptico, de no conocer o no adherir o no sé, esa cerrazón hacia el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en el reino milenario, hace de variar con un triunfo aquí hecho por los hombres. O sea, que se necesita ese triunfo de la Iglesia, es evidente. Ahora, ese triunfo de la Iglesia vendrá por mano de hombre o por mano de Cristo. Si yo no creo en el reino milenario, vendrá por mano de hombre.
pues no cabe otra. Claro. Y eso es milenismo carnal, Craso. judaico. Exacto. Ya lo hemos hablado tantas veces aquí. Bueno, breve pausa. Sí. Y enseguida continuamos. Terminamos con San Luis María y Monseñor Lefebvre. Muy bien.